Tengan muy buenos días. Este día les acompaña la licenciada Daisy Molina de la Oficina de Salud Mental, compartiéndoles un tema muy interesante sobre los primeros auxilios psicológicos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Como finalidad, en esta jornada tenemos contribuir con el cuidado de la salud mental de las personas, familias y toda la comunidad en general ante una crisis. En esta temática aprenderemos los pasos importantes a desarrollar para poder implementar los primeros auxilios psicológicos. Dentro de los objetivos generales, tenemos establecer los procedimientos técnicos en los primeros auxilios psicológicos dentro de la intervención a realizar en personas, familias y toda una comunidad ante una crisis. Entrando un poco sobre el tema, tenemos que según Esfera en el 2011 y IASC en el 2007, la primera ayuda psicológica o los PAP, como lo conocemos, describe una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar nuestra ayuda. Tenemos que los primeros auxilios psicológicos constituyen un enfoque basado en la evidencia y cuyo objetivo principal es ayudar a todos los grupos etarios, niños, adolescentes, adultos y familias enteras a afrontar las consecuencias inmediatas que van a surgir posterior a un desastre. Los primeros auxilios psicológicos tenemos que están diseñados para reducir a corto y largo plazo esa angustia inicial que es producida o generada por eventos traumáticos y también para promover ese funcionamiento adaptativo y habilidades de afrontamiento que la persona pierde posterior a una situación estresante. Los objetivos básicos de los primeros auxilios psicológicos, en primer lugar, se tiene establecer esa conexión humana, compasiva y no intrusiva, en lo cual nos invita a estar muy pendiente, muy de cerca con la persona afectada, con el objetivo de poder brindarle una ayuda integral y básica que necesita. Mejorar también esa seguridad inmediata, continua y por ende brindar ese alivio físico y emocional que la persona necesita. Como tercer objetivo básico tenemos calmar y orientar a los sobrevivientes que se encuentran abrumados, confundidos, agobiados emocionalmente. Como cuarto objetivo, tenemos ayudar a los sobrevivientes a que le digan específicamente cuáles son sus necesidades y preocupaciones inmediatas y recopilar la información adicional cuando sea pertinente. Recordemos que surgen muchas necesidades posterior a un evento estresante o traumático y la persona afectada necesita ese acompañamiento para poder identificar sus propias necesidades y a la vez jerarquizarlas. Dentro de los objetivos también tenemos ofrecer una asistencia e información práctica para ayudar a los sobrevivientes a enfrentar sus necesidades y preocupaciones. Antes de implementar lo que son los primeros auxilios psicológicos, tenemos que es necesario generar una etapa de preparación. Dentro de esta etapa de preparación,
es muy recomendable darnos unos minutos para prepararnos y chequear una serie de situaciones que nos van a ser de mucha utilidad. Dentro de eso tenemos el entrenamiento. Lo primero es contar con un equipo o un grupo de personas entrenadas adecuadamente en la implementación de los primeros auxilios psicológicos. Como sabemos, no todas las personas pueden dar este tipo de abordaje. Será necesario capacitarlos previamente. 2, tenemos una coordinación con ese equipo capacitado y a la vez con otros que van a estar trabajando o implementando diferentes estrategias al momento de apoyar a las personas necesitadas. En este caso, tenemos que es recomendable establecer ese equipo de trabajo y ya tenerlo identificado y sobre todo si se encuentra en una situación laboral o voluntaria en la que las experiencias traumáticas son frecuentes, es importante ante la intervención coordinarse con los diferentes organismos involucrados para que estos estén participando en una respuesta coordinada en esa situación en específico. Esto va a permitir que todos los equipos involucrados se organicen y puedan dar una cobertura mucho más amplia y extensa a toda la población necesitada. Es importante hacernos esta pregunta: ¿estoy en condiciones? Es necesaria esta evaluación de la condición personal que tiene cada uno frente a las crisis. Si se encuentra, por ejemplo, afectado ante una situación personal, ese grupo o esa persona en particular que ya previamente ha sido capacitada, será necesario evaluar estas condiciones. Si está pasando por algún proceso de duelo, alguna crisis familiar o alguna experiencia traumática reciente, un proceso de duelo, entre otras situaciones, es recomendable no efectuar este tipo de intervenciones. Y como se tiene un equipo ya previamente capacitado, nos va a permitir contar con el demás personal ya identificado para dar este tipo de abordaje. También es necesario informarnos sobre la situación o informarse sobre la contextualización de esa situación en particular. Si hemos decidido intervenir a través de los primeros auxilios psicológicos, es muy importante que anticipadamente recabemos toda la información y sepamos de primera mano cuál ha sido la situación específica que ha sucedido, de fuentes confiables, para que también en un momento dado en nuestro abordaje podamos orientar a la población que estamos evaluando, que le estamos brindando los primeros auxilios psicológicos, con una información fidedigna, de mucha fuente, y podamos orientarlo. De esta forma vamos a prevenir también y corregir ciertos pensamientos o información distorsionada que muchas veces las personas manejan posterior a una crisis. Es importante también que evaluemos la aplicabilidad. No todas las personas que experimentan una crisis van a necesitar los primeros auxilios psicológicos. Eso es muy importante, y la coordinación que nosotros tengamos con la institución responsable o el encargado del albergue o del lugar donde están los afectados, desde ahí nosotros vamos a tener de primera mano cuáles son las personas que están afectadas y que necesitan
ese abordaje en particular. Es muy importante también respetar las decisiones. Puede ser de que dentro del listado esté alguien que necesita el abordaje, pero se le ha preguntado y dice de que no acepta por el momento esa intervención. También debemos de respetar esa decisión de él o de ella. También es muy importante comunicar eh, toda aquella situación, ¿verdad? Que nos diga el usuario los motivos por los cuales no está preparado para recibir ese tipo de abordaje. Más sin embargo, debemos nosotros ponernos en la disponibilidad para poder intervenir cuando él o ella lo considere pertinente. Dentro de estos aspectos, la identificación es muy importante. Es fundamental compartir con el afectado nuestro nombre, de qué institución venimos y las razones por las cuales nos encontramos en ese lugar. Esto creará un ambiente de seguridad para la persona, un ambiente más de confianza y a la vez estamos trabajando la intervención en cuanto al rapport y la empatía que necesitamos promover, recordando que las personas están afectadas emocionalmente, hay mucho temor, hay mucha ansiedad, mucha desconfianza. Entonces es importante que nos identifiquemos y hagamos saber cuál es el objetivo de nuestra presencia. Cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, también es importante que identifiquemos qué es una crisis psicológica, a qué nos vamos a enfrentar cuando vamos a dar la intervención de primeros auxilios psicológicos de primer orden. Recordemos que hay diferentes tipos de primeros auxilios psicológicos. En este caso, nosotros vamos a impartir o implementar un enfoque de primer orden, en donde podemos intervenir a las personas con ciertas condiciones de crisis psicológica. ¿Cómo vamos a encontrar posiblemente a esa persona cuando la intervengamos? Bueno, en este caso tenemos que puede presentarse con un proceso de crisis. ¿Cómo vamos a identificar a esa persona? Bueno, con un periodo bastante crucial o decisivo que está pasando. Van a haber consecuencias físicas, emocionales y comportamentales debido a esa crisis emocional que está pasando. Es importante identificar que las crisis psicológicas son un periodo de desequilibrio, pero limitado. Es un cambio súbito y precipitado que se va a presentar mediante una situación estresante que ha vivido la persona. Este cambio tenemos que dar lugar a ciertas necesidades y a ciertos ajustes internos y al uso de mecanismos de adaptación que le vamos a brindar posterior a toda la intervención completa que vamos a proporcionar. ¿Qué debemos esperar ante una crisis? Bueno, pueden haber diferentes tipos de reacciones. Reacciones que son normales cuando la persona está en una situación altamente estresante. Dentro de esas reacciones vamos a encontrar temblores, dolores de cabeza, la persona puede manifestar de que hay sensación de agotamiento, de cansancio, pérdida del apetito o más apetito, presencia de ansiedad, estar en guardia, alternativo, con mucho miedo y también con mucha tendencia al llanto, a la tristeza y mucho decaimiento. Podemos encontrar también dentro de los síntomas guardarse todo, estar aislado, no quiere compartir con nadie cómo se siente,
Y también muchas conductas con tendencia a la irritabilidad, molesto, incómodo con todo su entorno y con todo lo que le ha sucedido. Pueden presentarse también ciertos periodos de insomnio, pesadillas, entre otros. A continuación podemos ver una gráfica de cómo se va manifestando ese proceso de crisis. Como todos sabemos, todo esto va a surgir frente a un evento precipitante, una situación inesperada que genera un desequilibrio total en la persona. Posterior a este evento precipitante, hay una respuesta desorganizada en donde la persona no puede identificar necesidades, jerarquías de los problemas o de las condiciones que está viviendo en ese momento. Esto también le genera mucha frustración porque no permite resolver de una forma inmediata todas las situaciones que está viviendo. Posterior a esta respuesta desorganizada viene lo que es una explosión o una traslaboración, que básicamente es que en ese silencio y en esa respuesta desorganizada en la cual ha estado previamente, pasa a otra etapa que es donde explota. Salen todas sus emociones acumuladas y reprimidas. Aquí en esta explosión es muy importante que estemos pendientes porque van a presentarse posiblemente ciertas conductas dirigidas a lo que es la autolesión o agredir a otras personas. Por eso es importante que en estos procesos mantengamos un monitoreo. Aparte de que ya hicimos la intervención adecuada, vamos a necesitar estar monitoreando a estas personas porque aunque se haya presentado una crisis inicial, eso no indica que posteriormente puedan presentarse otro tipo de episodios. Luego viene lo que es el contacto psicológico, en donde la persona poco a poco va a ir generando esa empatía hacia su entorno, estar poco a poco consciente de la realidad, de lo que está sucediendo y va a tener gradualmente esa capacidad de analizar la dimensión de ese problema, qué es lo que en realidad ha sucedido y en qué condiciones está. Posteriormente a esto, se va a generar un análisis de las posibles soluciones en donde pues el acompañamiento que le brindemos va a ser de muchísima importancia. Todo esto dentro de esa etapa de estabilización que le va también permitir asistir a la ejecución de esos pasos concretos. Y posteriormente tenemos la etapa de terminación que va a incluir ese seguimiento para verificar el proceso. Esta es una de tantas gráficas en donde cómo podemos visualizar un proceso de crisis. A continuación podemos ver otro esquema en donde nos enfatiza de una forma similar cómo se puede presentar o desarrollar un proceso de crisis psicológica, donde igual que en la lámina anterior, vemos de que hay una ruptura, hay un suceso crítico inesperado, hay búsqueda de soluciones, puede ser de que sí, la persona pueda encontrar las estrategias adecuadas para hacerle frente a su situación de crisis, pero si no es así, entonces viene lo que es la desorganización mental, en donde sí tendremos que dar el aporte y el soporte necesario. Acá en esta lámina podemos identificar ciertas etapas que previamente pues ya las mencionamos. El evento precipitante, la respuesta desorganizada, la fase de la explosión, luego la estabilización y la fase de adaptación.
Como podemos observar, son 5 fases. Todas no tienen un tiempo específico de desarrollo, más sin embargo, sí podemos mencionar de que cada una de estas fases llevarán semanas en donde poco a poco van a ir trabajándose, resolviéndose y así la persona va a ir avanzando y progresando hasta llegar a la fase de adaptación. Todo es un proceso y cada persona tiene una individualidad para poder hacer frente a las situaciones. Entonces indica que debemos de estar siempre observando. Dentro de las preguntas básicas que debemos realizar al momento de una intervención, tenemos las siguientes. Dentro de esas preguntas tenemos, ¿quiénes necesitan los primeros auxilios psicológicos? Como ya dijimos, específicamente las personas afectadas por una crisis. Como ya mencionamos anteriormente, un grupo de personas puede presentar el mismo evento estresante, el mismo evento traumático, pero eso no nos determina de que todas van a necesitar el abordar, recordando que cada una de ellas van a tener pues diferentes redes para poder afrontar los diferentes contextos, diferentes herramientas. Dentro de las preguntas tenemos también quién brinda los primeros auxilios psicológicos, como ya mencionamos, todas aquellas personas capacitadas para poder implementar. ¿Cuándo se brindan los primeros auxilios psicológicos? Tan pronto como sea posible, recordando que se recomienda que se puedan implementar 72 horas posterior al evento. ¿Por qué 72 horas? Porque en las primeras horas vamos a cubrir otras necesidades básicas como la seguridad, el techo, la alimentación, el abrigo y otras más en donde ya cubierta todas esas necesidades en esas 72 horas, pues posteriormente llega lo que es el soporte de salud mental. ¿Dónde se brindan los primeros auxilios psicológicos? Bueno, siempre se va a tratar de buscar ese lugar seguro, ¿verdad? Protegido, en donde siempre podamos respetar la dignidad de las personas y la confidencialidad. Procedimientos de los primeros auxilios psicológicos. Hay 3 fases muy claves y que la Organización Mundial de la Salud las ha declarado para poder implementar los primeros auxilios psicológicos. Dentro de estas tenemos la observación, el escuchar y el conectar. Estas 3 fases vamos a tener que adaptarlas según las condiciones y la población que en ese momento estemos atendiendo. Cuando hablamos de observar, tenemos que es el primer momento de los primeros auxilios psicológicos en donde se explora esa situación actual que ha sucedido, los riesgos, las necesidades y las reacciones emocionales esperadas ante una crisis. Como recordamos al inicio, tenemos que estar observando los comportamientos, las necesidades de las personas para poder brindar ese soporte integral y necesario. Dentro de esas reacciones más comunes que tenemos que observar muy detenidamente es el aspecto físico, si hay fatiga, si hay cansancio, si hay dolores físicos, si la persona se sobresalta, si no se expresa que tiene taquicardias o que siente que el corazón se le va a salir, si hay un nivel de actividad excesivo o todo lo contrario, mucha pasividad. Dentro del aspecto cognitivo o de pensamiento, tenemos que observar si hay mucha confusión, mucha desorientación de la persona que de repente dice que no sabe dónde se encuentra o qué es lo que ha sucedido, cómo está el aspecto de la higiene del sueño, si hay pesadillas, si hay mucha preocupación
si hay problemas de concentración, de memoria, si hay dificultad para tomar ciertas decisiones o si hay un cuestionamiento en cuanto a sus creencias espirituales o una autoeficacia o autovalía disminuida. Dentro también del aspecto físico, es importante que estemos pendientes de situaciones físicas y cognitivas. Por eso la observación será de mucho valor e importancia. Es importante también tomar nota de lo siguiente. Si la atención para brindar los primeros auxilios psicológicos requiere un desplazamiento a la zona de emergencia, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, identificar a quienes parecen ser los más vulnerables. Por eso es importante que estemos siempre en comunicación con las diferentes instituciones que están inmersas en el apoyo, en el soporte, para que nos tengan identificado quiénes en realidad se les va a dar ese abordaje. Identificar también las instituciones involucradas que también nosotros vamos a retomar para poder orientar de una forma clara a las personas en un momento dado. Identificar también la presencia de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y otras instituciones que estén brindando seguridad. Y también identificar un espacio seguro a fin de tener pues esas condiciones mínimas básicas para poder brindar los primeros auxilios psicológicos. Acá tenemos ciertos elementos que debemos de considerar en lo que es el proceso de la observación. Tenemos la seguridad, identificar esos riesgos en la zona de emergencia o en la cual se encuentra la persona. También ese requerimiento de esa atención inmediata, ¿verdad? A través de la jerarquía de las personas que necesitan ese apoyo, esa protección, esa seguridad de una forma inmediata. Y por último, el requerimiento de la atención especializada. Si en un dado caso, a través de nuestra intervención, identificamos que se necesita una evaluación, ¿verdad?, por personal especializado, pues también hacerlo referir, ¿verdad?, de una forma inmediata para seguir el proceso. En la segunda etapa tenemos la fase de escuchar. Ya observamos, ahora vamos a escuchar todas aquellas necesidades básicas que tiene ese usuario o esa usuaria. Estas pueden ser de seguridad, así como también será necesario brindarle ese soporte para la toma de decisiones. Recordemos que la persona ha venido vivenciando una situación altamente estresante y no tiene la capacidad para tomar decisiones. Entonces es aquí donde vamos a darle ese soporte, identificando y jerarquizando cuáles son esas necesidades básicas y de seguridad que debemos cubrir. ¿Cómo vamos a generar ese proceso de escucha? Primero, hay que presentarse, hay que decir nuestro nombre, nuestro cargo, de qué institución venimos, preguntar también a la persona afectada si desea ayuda y buscar pues un lugar seguro o con las condiciones mínimas. También será muy importante dar una información precisa sobre lo que está ofreciéndose en la zona donde está la persona que estamos ayudando. Durante la escucha a la persona capacitada en los primeros auxilios, tenemos que considerar lo siguiente. Primero, prestar atención a la persona sin estarla interrumpiendo. En esos espacios es donde él o ella necesita desahogarse, expresar. Entonces, es importante darle como ese espacio bastante extendido. También es de vital importancia orientar la intervención a dar respuesta a esas necesidades básicas y de seguridad que ya previamente mencionamos. Expresar también las señales de respeto y valoración frente a lo que la persona expresa. Nunca minimizar
o desvaluar lo que el usuario, la usuaria nos está expresando. Recordemos que ha enfrentado una situación estresante y tiene muchas situaciones que resolver, algunas quizás de una forma inmediata, otras quizás requerirá un poco más de espacio, pero todas son valiosas y son importantes. Mostrar empatía con las emociones y preocupaciones que la persona pues en ese momento está compartiendo. Por otro lado, si la persona que se encuentra en crisis, ¿verdad? De una forma alterada, le es difícil establecer el contacto visual con el personal de salud que brinda los primeros auxilios psicológicos, es importante preguntar e identificar algunas personas de confianza o red de apoyo con la cual nosotros podamos echar mano, ¿verdad? Y esto va a generar un poco más de seguridad y de acompañamiento a la persona. A continuación, presentamos una técnica básica de respiración que podemos hacer uso en el momento de la fase 2 para que la persona pueda estabilizarse. Recordemos que cuando se expresan las situaciones, hay mucho afloramiento de emociones y de tensión también. En un momento dado puede hacer de que la persona pueda desbordarse y es importante darle ese espacio de desahogo. Pero también, posterior a ese desahogo, tenemos que generar una contención y esto lo vamos a proporcionar a través de una técnica de respiración profunda, en donde vamos a invitar a la persona a generar este espacio de respiración que le va a permitir reducir esa tensión física y emocional. Indicándole que primeramente vamos a colocar una de nuestras manos en la zona superior del pecho y la otra en el abdomen, justo con el dedo meñique encima del ombligo. Esto va a permitir controlar sus movimientos. Luego vamos a inspirar lentamente por la nariz de forma que la mano en su abdomen sienta la presión de este al levantarse. Seguidamente vamos a indicarle que la mano en el pecho debe permanecer sin moverse o sin poco movimiento y la inspiración no debe de ser tan profunda. Luego, hacer una pequeña pausa en la respiración antes de pasar a lo que es la exhalación. Y finalmente, exhalar lentamente el aire por la boca de forma que sienta que los músculos de su abdomen se extienden. Parece una técnica de respiración muy sencilla, pero es necesario recordar en las condiciones que puede estar esa persona. Una respiración profunda y muy sencilla será de mucha dificultad, por lo que habrá necesidad de llevarle ese acompañamiento hasta que pueda desarrollarlo de una forma bastante natural. La siguiente fase es la fase de conectar, que es nuestra última fase para desarrollar los primeros auxilios psicológicos. Esta fase implica vincular a las personas con sus propias capacidades para poder enfrentar su contexto de la emergencia. Para ello se le brinda toda la información sobre las reacciones más comunes que podemos presentar ante estas situaciones y se le ofrece también comunicar sus necesidades a las instituciones competentes que nos van a brindar y apoyar ese servicio básico de seguridad, de salud, de educación y todo el apoyo que nuestra comunidad va a estar pendiente. Dentro de estas acciones, en la fase de conectar, tenemos identificar esas instituciones
explorar con la persona los recursos de afrontamiento pasados. Aquí esto nos lleva a lo que es la resiliencia, que la persona pueda identificar cómo en situaciones anteriores ha podido hacer frente. Esto le va a permitir afrontar esta nueva realidad y le vamos a hacer conciencia de toda la capacidad que él o ella ha tenido de afrontamiento en situaciones similares. También es básico brindar la información actualizada sobre lo que está ocurriendo. Es muy natural que el afectado haya sobredimensionado o tenga otro tipo de información y pensamientos distorsionados con la realidad de la situación. Nosotros vamos a poder esclarecerle en base a la información previa que nos han dado en la contextualización, brindarle la información real que existe, así como el evento que ha sucedido. Esto va a reducir en cierta medida ansiedad u otro tipo de situaciones que esté presentando el usuario, ¿verdad? Entonces es muy importante dar información clara sobre el evento sucedido. Y por otra parte, en el apoyo social es muy importante promover esas reuniones familiares de mucha comunicación con los grupos de apoyo y esos espacios colectivos que están con mucha apertura para fortalecer y dar ese soporte grupal a los afectados. Para finalizar la atención, el personal de salud debe de promover las diferentes estrategias de respuesta positiva ante el estrés, señalando que son reacciones normales que podemos presentar ante eventos estresantes. De repente, la persona desconoce que esas reacciones a nivel emocional, a nivel cognitivo o a nivel de comportamiento no son usuales. Aquí es donde entra la parte psicoeducativa, donde tenemos que orientar sobre qué es el estrés, cuáles son las reacciones más comunes e inmediatas que podemos presentar. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo en donde vamos a tener que estar muy pendientes? Dentro de estas poblaciones tenemos los niños y las niñas. En esta población es importante que promovamos espacios lúdicos de juego grupal, que haya mucha interacción entre los niños y niñas, favoreciendo esa cercanía con sus padres o cuidadores. También recomendar a los padres que acompañen a sus hijos a fin de mantener esas rutinas familiares y sociales de acuerdo a su edad. Recordemos que posterior a un evento, pues todas estas rutinas y todas estas dinámicas se pierden. Entonces, es muy importante que se puedan reactivar poco a poco. Explicar también a los padres sobre la importancia de hablar con sus hijos y decirles que ellos están ahí pendientes, cuidándoles y protegiéndoles. O si en un dado caso, pues son cuidadores, también fomentar ese rol de seguridad. Otro punto muy importante es preguntar al niño o a la niña que ha escuchado respecto a lo sucedido y ofrecerle la información correcta. De repente, por falta de información o conocimiento, los padres o los cuidadores lo primero que hacen es decirles que no se hable del evento, que no se hable de lo que ha sucedido. Y sabemos de que eso no es sano. Tenemos que, al contrario, brindarles los espacios para que ellos puedan hacer esas catarsis. Es importante también escuchar cuidadosamente y hacerle saber al niño que usted le comprende, lo escucha y que está ahí para priorizar todas las necesidades y darle el soporte necesario. Con la población de los adolescentes, acá es básico preguntar qué sabe, qué ha escuchado respecto a lo sucedido y ofrecer la información concisa y concreta.
animar al adolescente a expresar sus necesidades, promover la participación de ellos a nivel grupal o en las diferentes actividades familiares que poco a poco se van a ir retomando, y también generar esa empatía, ¿verdad? Comprender tanto al niño, pero también al adolescente, recordando que son diferentes etapas, diferentes edades y por ende pueden presentar diferentes reacciones. Con las personas mayores es de vital importancia ayudarles en sus tareas de vida diaria con las que tengan dificultad para realizarlas. Explorar también cuál es la comunicación con sus familias, con su comunidad, y procurar que se sigan desempeñando esos roles. Dar tiempo para escuchar y conversar con atención y respeto. Sabemos que también ellos experimentan las diferentes emociones, hay tensión, hay estrés. Será de vital importancia estar pendiente a sus comportamientos si observamos que están muy aislados o muy ansiosos. Un apartado que debemos de considerar es la parte de los medicamentos. Si sabemos que son personas adultas mayores que están con ciertos controles, debemos de preguntar al respecto. Acá de una forma resumida tenemos pues qué es lo que debemos de hacer con las personas también con enfermedades crónicas o con discapacidad. Establecer ese contacto directo, ¿verdad? Generar la comunicación, preguntar si tiene alguna enfermedad o si está tomando pues algún medicamento también, establecer ese contacto con la asistencia médica, retomar esta situación para suplir, ¿verdad? Y cubrir esa necesidad, ponerse en contacto con alguna organización de protección y darle pues la información debida sobre la manera de acceder a los diferentes servicios en condiciones de emergencia. Todas las poblaciones son muy importantes para poder atender y cubrir, y como hemos visto, desde los niños hasta lo que son las personas adultas mayores, todos necesitan brindar y recibir esa atención en primeros auxilios psicológicos, esperando poder echar a mano, ¿verdad?, estas diferentes estrategias para poder dar ese soporte en el momento que nosotros consideremos de vital importancia. Agradecerles por la presencia de cada uno de ustedes y esperamos en otras secciones poderles estar brindando nuevas temáticas. Feliz día para